A esta hora de la mañana, ya a las 11:31 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Bienvenidos cada uno de nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de las diferentes plataformas de estudio. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas, si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, elaborando el mejor contenido bíblico en todas nuestras plataformas para el pueblo de Dios. Sabemos de la ardua labor que tienen los pastores, los ministros, líderes en cuidar de su rebaño. Por eso queremos ser esa mano amiga con nuestras plataformas, queremos colaborar con todos nuestros materiales, están disponibles. Si quieres ingresar a todas nuestras plataformas de estudio, restauración familiar, jóvenes, niños, material de liderazgo y muchos otros más devocionales diarios, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal. Bienvenidos nuestros amados oyentes a esta hora, entonces ya 11:33 en Colombia. Hoy tenemos un tema muy interesante en base a Génesis capítulo 37, consecuencias del favoritismo. Y así como nuestro tema, que es muy importante, también nuestro invitado de hoy, nuestro panelista, ya conocido por esta casa radial, Luis Carlos Giraldo desde Portugal. En esta ocasión creo que nos está visitando por acá en Colombia. Luis Carlos, ¿cómo se encuentra usted? Dios le bendiga. Luis Carlos, ¿sí me escucha? Pastor, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Sí, en este momento me encuentro en Colombia. Sí, yo le estoy escuchando. Sí, está bien, ahí estamos bien. Aló. Ahí estamos bien, Luis Carlos, siga. Aló, ¿me está escuchando? Sí, está bien, estamos en vivo, está la transmisión, perfecto. Estamos bien. Bueno, no, le decía que en este momento estoy aquí en Colombia, gracias a Dios, y bueno, no. Aquí, sí, estamos, ¿sí me escucha? Sí, ¿no? Sí, lo sé. Bueno, parece que tenemos algún inconveniente de audio, pero ya estamos bien. Entonces ahí con Luis Carlos nos dice que se encuentra acá en Colombia visitando sus familias y empresas también. Luis Carlos, entonces, nuestro tema para hoy, consecuencias del favoritismo en base a Génesis capítulo 37. El favoritismo es una acción injusta e inapropiada que se basa en mostrar preferencia hacia alguna persona o grupo, dejando de lado a otras que tienen igual valor. Esta situación de favoritismo puede ocurrir tanto en el ámbito personal como en el laboral, con nuestra esposa, no solamente con nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. Podemos nosotros presentar cierto favoritismo por alguno de ellos, siendo de esta manera injustos con la otra que también tiene el mismo valor, que tiene las mismas capacidades, y eso es lo que en realidad trae problemas. Es normal que por razones de afinidad inconscientemente se tenga más apego a alguien en especial. En esto influyen muchos factores como el carácter, la forma de ser de cada uno. Algunos son más detallistas, más amorosos o disponen de más tiempo para estar juntos, y esto hace que inconscientemente tengamos más favoritismo por esas personas, mi querido Luis. Si tiene el retorno allá, Luis. Sí, pastor, es cierto. Desafortunadamente, en ocasiones se comete ese error. Sí.
Y lo que sucede es que terminamos generando rivalidad entre nuestros familiares o entre nuestro grupo de compañeros, de amigos o de colaboradores. Tenemos como problemas con su audio, no sé, ¿está ya con el celular? Sí, querido Luis. Pastor, es que hay algún problema como con el retorno. ¿Usted me está escuchando desde su celular o desde la radio? Sí, estoy por el celular. ¿Hay algún problema? Llega como atrasado seguramente el audio hasta usted. Bueno, igual nos comenta entonces Luis cómo ese tipo de problemas que nosotros podemos generar cuando tenemos favoritismo por alguien. Van a haber problemas de celos, de envidia también hacia la otra persona a quien nosotros le prestamos ese favoritismo. Este era el caso de Jacob. Él amaba más a José por ser el menor con su esposa amada. Ahí en el versículo 3. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ese es el problema que podemos tener algunos de nosotros también. Cuando tenemos ya, y sobre todo con diferencia de algunos años, al último hijo de la familia, entonces por lo general siempre se presta para ese favoritismo, porque es el menor, o muchas veces también pasa con la esposa, el esposo, como no tenían hijos, entonces toda nuestra atención es hacia nuestra pareja. En el momento en que nosotros tenemos ya un hijo, entonces muchas veces prestamos más atención al hijo que a la esposa o al esposo, y ese tipo de favoritismo también trae problemas en cada uno de nosotros, mi querido Luis. Sí, pastor, es cierto. Cuando por primera vez de pronto uno tiene un hijo, o como en el caso de Jacob, de Israel, que lo tuvo ya en su edad adulta, su último hijo, entonces empezó a darle más amor, a desplegar todo su ser hacia él, y resulta que todos los otros hijos o los familiares empiezan a sentirse desplazados. Y eso sí es un problema que generamos aún sin darnos cuenta, porque por el mismo amor nosotros no queremos lastimar a los demás, pero lo hacemos sin darnos cuenta, que es lo que es fuerte. Así es. Y ese problema ocasiona cantidad de cosas y molestias al interior del hogar, al interior de la familia, de la empresa, donde nosotros convivimos y tenemos este tipo de práctica de favorecer a alguien de manera en especial. Encontramos algunas consecuencias de ese favoritismo, que pueden haber muchos más. Nuestros oyentes podrían decir, yo tengo muchos otros problemas, y es verdad. Simplemente vamos a destacar algunos de ellos que pueden también estar con nosotros. Primero, rencor entre los hermanos, versículo 4a. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían. Lo que más le cuesta a un ser humano es soportar el rechazo, y esto hace que tomemos malas decisiones. Cuando los seres humanos sentimos que los demás no nos tienen en cuenta, genera eso en nosotros, genera esa rabia sobre las demás personas, empezamos a indisponernos con este tipo de personas, nuestros hermanos, y pueden ser nuestros hermanos más queridos, las personas más amadas, ese amigo más querido, pero cuando nosotros sentimos que nos están como desplazando por ellos, entonces empieza ese rencor entre los hermanos,
que es necesario que nosotros tengamos en cuenta en nuestra casa o en el lugar donde estamos, mi querido Luis. Sí, pastor, mire, una de las peores sensaciones que puede sentir el ser humano es el rechazo, porque eso nos hace sentir que no pertenecemos, que no somos partícipes de este grupo en que estamos. Eso hace que tengamos o que tomemos decisiones incorrectas, porque como no nos sentimos amados, no nos sentimos del grupo, entonces nos excluimos y tomemos decisiones equivocadas. Eso pasa en el trabajo, eso pasa en la familia, y sobre todo es muy fuerte cuando pasa en la familia, que es el caso aquí que nos lleva la palabra hoy, y uno lo ve hoy día en todas las familias, a través de la historia se ha visto lo fuerte que es que uno de los miembros se sienta rechazado, porque hace que se tomen decisiones cruciales, inclusive muy fuertes, para la familia y para el grupo de trabajo, para el grupo en que esté pasando esta situación. Cuando tenemos ese tipo de problemas, como dice Luis, nos sentimos tan rechazados que sentimos que no hacemos parte de ese lugar, nos sentimos aislados y no producimos, no rendimos lo necesario. Cuando uno de nuestros hijos se siente rechazado al notar cierto favoritismo, no va a rendir. No rinde en el colegio, no rinde en la universidad, no rinde en la casa. Un empleado que siente que está siendo desplazado por otro y de manera injusta, recordemos, nuestros queridos oyentes, es que el favoritismo es un acto de injusticia frente a la otra persona, que tiene las mismas cualidades, que tiene los mismos méritos, pero que nosotros lo ignoramos, como dijo Luis, muchas veces de manera inconsciente, pero que nosotros no valoramos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta entonces en nuestra casa que estamos teniendo este defecto, esta mala costumbre? Cuando nosotros no valoramos el esfuerzo que hace uno de nuestros hijos por hacer las cosas. Las hace bien, se esfuerza, da lo mejor de sí, pero preferimos alabar el trabajo del otro y no el de él. Cuando empezamos con este tipo de favoritismo, empezamos a incurrir en el problema de las comparaciones. Es que tu hermano, es que tu hermana, es que el otro, y eso es lo que más hiere nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a comparar a nuestros hijos el uno del otro, debemos acordarnos que todos los seres humanos somos diferentes. Todos los seres humanos, así sean dos personas, sean gemelas, hayan nacido a la misma hora, el mismo día, de ese mismo vientre, somos diferentes, son diferentes. Posiblemente se parecen mucho en la parte física, pero su actitud, su forma de ser, su forma de comportarse es diferente. Y nosotros debemos tener en cuenta eso, para no tener que comparar el uno del otro, porque eso va a generar ese rencor, esa rabia con el otro hermano, y como ya nos explicó Luis, vamos a tomar malas decisiones que después nos vamos a lamentar. Una segunda recomendación o consecuencia, tenemos mala relación familiar. Miramos ahí en el mismo versículo 4, la parte B, y no podían hablarle pacíficamente. Y mira qué importante, Luis, esta parte. Dice, y los hermanos no podían hablarle pacíficamente. Es decir, poderse soportar o tolerarse entre personas que se sienten rechazadas es difícil. No se podían hablar pacíficamente. Hay hermanos, hay personas al interior de un hogar que siempre ni siquiera empiezan a hablar y ya están discutiendo. Ni siquiera sabe lo que le va a decir y ya están peleando entre ellos. Precisamente es una reacción de ese rechazo que está sintiendo. Cuando nosotros miremos que nuestros hijos no se soportan,
que no aguantan hablarse pacíficamente porque tienen que hacerlo gritando, posiblemente es que nosotros estamos prefiriendo a uno de ellos, hay favoritismo, y esa es la reacción que ellos van a tener, mi querido Luis. Sí, es que es cierto, cuando hay rechazo, se empieza a sentir en el ambiente, y si hay algo nocivo para el grupo, para la familia, es precisamente eso, pastor, porque lo que hace es que la persona empiece a no tolerar ningún comentario de parte del grupo, ya, así sea positivo o así sea que lo van a exaltar, ya la persona siente es que se está atacando, porque precisamente se ha sentido rechazado, y al tener ese sentimiento, no se va a dar cuenta de que los demás pueden de pronto ver algo bueno, sino que uno empieza a sentir que todo es malo, porque como el grupo, y tanto el grupo como de pronto el líder del grupo, que es lo más fuerte, el líder por lo general es el que empieza a generar ese rechazo y hace que en el ambiente se sienta, y eso es lo que hace doler al rechazado y indispone, y entonces llega el momento en que ya no se puede hablar, ya no se puede generar una convivencia sana, precisamente por eso, ¿no? Porque está indispuesto totalmente todo el tiempo. Cuando nosotros empezamos a generar entonces esa situación por el favoritismo, la otra persona siempre va a estar a la defensiva, siempre va a estar con dos piedras en la mano, como decimos en el argot popular. No espera a que le digan, y como nos dice Luis, posiblemente le van a hacer un halago, le van a decir algo, pero ya está condicionado. Hay personas que nosotros le decimos, mira, y ahí mismo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estoy mal peinado? ¿Qué pasó? Porque siempre en su vida ha sentido ese rechazo, y su comportamiento va a estar así, a la defensiva, con dos piedras en la mano, aún con las personas que no le rechazan, con las personas que no tienen favoritismo. Hay personas que han sufrido ese tipo de rechazo por el favoritismo en su casa y quedan tan traumadas que después en la sociedad les es difícil. Cuando entran a otra familia, les es difícil acoplarse, porque todavía en ellos hay ese sentimiento de rebeldía, de estar a la expectativa, ¿qué me van a decir? Y eso hace que no viva feliz, que no disfrute lo que tiene. Cuando nosotros empezamos con nuestros hijos a tener favoritismo entre ellos, les hacemos un daño no instantáneo, sino un daño que se va a reflejar aún después, en su vida familiar, cuando ya se haya casado, cuando esté en una empresa. Tal vez en ese trabajo todos lo quieren y lo aprecian, pero él siente que es rechazado, porque eso es lo que él vivió, y siempre va a estar a la defensiva. Por eso es tan importante que nosotros tengamos cuidado de tratar por igual a nuestros hijos. Y tratar por igual no quiere decir que no tengamos que mirar la diferencia en ellos, sino en el trato, cómo lo estamos haciendo. Que no valoremos más el trabajo del uno y despreciemos el otro. Que eso es lo que a veces a nosotros nos molesta. Que nosotros tratamos de hacer lo mejor por la otra persona y la otra persona como que no se da por enterar. La otra persona de vez en cuando hace algo bueno y todo el mundo lo destaca. No sé si Luis ha tenido que vivir esa experiencia. Muchas veces hay un hermano que es juicioso, no toma, no fuma, trata de hacer todo, colabora, y nadie nunca le dicen nada. Gracias, nada. Ya se les vuelve costumbre su buen comportamiento. El otro, que es un degenerado, es un borracho, un vicioso, de vez en cuando hace algo bueno y todo el mundo lo aplaude, todo el mundo lo pone en un pedestal. Y el otro, que se porta bien y que hace las cosas de manera correcta, nadie se acuerda de felicitarlo. Y eso genera resentimiento también en las personas.
Tenemos una tercera consecuencia: no se soportan los unos a los otros. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Fue peor la situación. En lugar de mejorar, parece que se dañó la relación. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando tenemos ese favoritismo. Hacemos que no nos soportemos los unos a los otros. Le cuentan que compró un vehículo y al otro le molesta. Le compartimos nuestros sueños, lo que queremos lograr, y a la otra persona le molesta. Simplemente, cuando nosotros no tenemos cuidado en no tratar a todos por igual, en el sentido de reconozca a cada uno sus logros, lo que hace. No felicite solo a uno y se olvide del otro, mi querido Luis. Sí, pastor, inclusive yo me ponía a pensar lo que sucede muchas veces con los jugadores de fútbol, que cuando el que los comentaristas y la gente como que ha puesto como líder, hace cualquier jugada, así la haga mal, todo el comentarista dice que él pensó en tirar el balón para ese lado y que fue perfecto, así lo bote, así haga lo que sea. Mientras que otro compañero que la sufre, medio se equivoca, no, este tipo no sabe jugar, está muy mal hoy, no. Hombre, eso es nocivo. Y eso hace que precisamente el que se siente elegido, el que se siente que está más cerca del favor de los líderes, empieza de pronto a también subir más su ego, y lo rechazado, la persona o el grupo rechazado empieza a sentir es más envidia, empieza a dañar su corazón, porque en últimas lo que esto hace es dañar el corazón tanto de los unos como los otros, porque ahí es donde empieza la envidia, empieza los celos, empieza todos los malos pensamientos vienen del corazón. Entonces lo único que estamos haciendo con ese favoritismo es dañar nuestros corazones. ¿Y por qué dañamos ese corazoncito? Porque recordemos entonces, favoritismo es un acto de injusticia, es algo injusto que nosotros estamos haciendo, que reconocemos las bondades de uno, pero no queremos reconocer las bondades del otro, así las veamos, así sean semejantes al de la otra persona. En el trabajo, muchas veces reconocemos el buen trabajo que hace uno de los empleados, lo felicitamos, pero no hacemos lo mismo con el otro empleado que también hizo el mismo esfuerzo, que también hizo muy bien su trabajo. Ahora podrá decir nuestros amados oyentes, bueno, pero ¿qué pasa si yo siento ese rechazo y de todas formas mi jefe no va a cambiar, él siempre es así? Lo importante es que cada uno de nosotros entendamos el buen trabajo que estamos haciendo, que amemos lo que nosotros hacemos, que sepamos a conciencia que estoy haciendo bien mi trabajo y que por bien que yo lo haga, a algunas personas les va a gustar y a otras personas no les va a gustar. Estamos en un mundo injusto donde esa es la realidad. Así que, mi querido oyente, tú podrás decir, sí, yo en mi trabajo hago mi trabajo, pero no me lo reconocen. Bueno, síguelo haciendo, no por ellos, sino por ti mismo, porque eso hace que cada día tú te superes, cada día tú puedes avanzar. La otra persona a quien le consienten todo, le soportan todo, no le corrigen, posiblemente es una persona que se va a estancar. Por lo tanto, todas las personas quienes de alguna manera estamos en algún lugar de servicio, llámose pastorado, líder, lo que sea, para muchas personas nuestro trabajo no va a ser reconocido. Es más, pasa como quienes son presidentes de la acción comunal, del barrio, del condominio, de cualquier lugar. No importa cuán bien hagas tu trabajo, para algunos siempre va a salir de ladrón, siempre va a salir censurado, juzgado, señalado. Lo importante es cuán importante es para mí mi trabajo, lo que yo estoy haciendo.
para no tener una mala relación con los demás, porque a veces es imposible. Estamos hablando desde nuestro punto de vista de papá, mamá, de líder, que no debemos tener preferencia por otros. Pero ¿qué pasa si yo soy el empleado, yo soy la persona a quien no me están valorando? Posiblemente esa persona nunca te vaya a valorar, porque así somos los seres humanos. Pero lo importante es que cada uno de nosotros entendamos que nuestro trabajo lo estamos haciendo bien. Y si tú no lo sabes, mira cómo está tu trabajo y esfuérzate por cada día hacerlo mejor. Jesucristo dice en su palabra que debemos nosotros trabajar no como para los demás, sino como para Dios. Cuando Él dice, bueno, no hagan su trabajo para los demás, sino como para Dios, es porque muchas de las otras personas no nos van a reconocer, pero Jesucristo sí sabe del trabajo y del esfuerzo que estamos haciendo. Y eso hace que nosotros no nos desanimemos y sigamos adelante, mi querido Luis. Sí, es cierto, pastor, es que en la verdad nosotros debemos de darnos cuenta y de saber que no siempre vamos a ser aceptados, que hay momentos en la vida en que vamos a ser rechazados, hay momentos en la vida en que no vamos a encajar en ciertos lugares, en ciertos grupos, y debemos tener la madurez y sobre todo, lo que usted dice, hacer las cosas como para Dios, porque en ese momento logramos estabilizar nuestro ser interior y darnos cuenta que aunque en ese grupo no seamos aceptados, no seamos reconocidos, nuestra labor es importante, lo que estamos haciendo es valioso, entonces debemos continuar, porque más adelante sí va a ser reconocido, va a llegar a un sitio con otras personas que sí le van a tomar el valor que es y se van a dar cuenta. Ahora, esto nos hace pensar en cuando seamos líderes, en cuando seamos padres, que tengamos que mirar cómo manejarlo de tal manera que tratemos de ser lo más ecuánimes con la forma de hablarle a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, para que no creemos esa rivalidad, para que precisamente si ya la hemos sentido y nos hemos dado cuenta, todo lo que genera estas preferencias, tratar de no caer en ese problema, porque lo que generamos es disensión y envidias y odio, en vez de ser amor, unión, compañerismo, que es lo que debemos inspirar, y eso es lo que la palabra nos manda, ¿no? La palabra de Dios dice, haz a otros lo que quieres que ellos hagan contigo, ¿cierto? Eso es lo que debemos nosotros pensar, como dice Luis. Bueno, ¿cómo yo voy a tratar a esa persona? Me gustaría a mí que él también me ignore, me gustaría a mí que los demás no valoren mi trabajo, no valoren lo que yo estoy haciendo. Si a mí no me gustaría, entonces yo ¿por qué le hago a otro? Porque aquí se aplica también el principio de la ley de la siembra y la cosecha, porque cuando hablamos de la siembra, de la cosecha, creemos que solamente es en lo económico, ¿no? En cada uno de los actos que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros sembramos. Si hoy yo tengo preferencia por alguien, un día me van a tratar de la misma manera. Si hoy yo no valoro el trabajo que hacen las demás personas, un día cuando yo ya no esté en un lugar de prominencia, privilegiado, también no van a valorar mi trabajo. Y es algo que nosotros lo vemos en la vida. Cuando nosotros hacemos las cosas como para agradar a los demás, tarde o temprano también recibimos lo mismo. Otra consecuencia que nosotros podemos tener es que hay envidia entre los hermanos en el versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La única forma que tenemos para no caer en favoritismo es si diseñamos espacios familiares donde podamos participar todos de manera común. Evitar tener actividades tan solo con un miembro de la familia. Insiste en hacer participar a todos por igual. Túrnate las salidas con tus hijos si tienes que cumplir compromisos por fuera y es necesario llevar a alguno de ellos.
A veces tenemos varios hijos, 2, 3 hijos. Bueno, desarrollemos actividades donde podamos involucrarlos a todos o que nosotros podamos compartir con cada uno de ellos. Si no podemos estar con todos juntos, pero que nuestras actividades, nuestros compromisos, los podamos hacer con cada uno de ellos, que nos podamos turnar si no puedo salir con todos. Eso hace que tengamos una mejor relación con los demás, que tengamos un espacio para cada uno de nuestros hijos, que tengamos un espacio para cada una de las personas que están bajo nuestro cuidado. Si somos líderes, si somos empresarios y tenemos muchos empleados, bueno, tratemos de hacer participar a todos para que de esa forma no se sienta alguno de ellos excluido. Si es en el hogar, en la casa, ya dijimos, va a tener envidia, va a estar siempre a la defensiva. Si es un empleado, no va a rendir lo suficiente. Un empleado satisfecho, un empleado contento, rinde, produce. Un empleado que se siente desplazado, ofendido, vulnerado en sus derechos, no va a rendir, no va a hacer su trabajo de la mejor manera, mi querido Luis. Sí, yo veo aquí, me causa mucha curiosidad en el versículo 11, que dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. A mí esto me está diciendo es que uno como líder, o la persona que está dirigiendo el grupo, o el hogar, a donde sea, debe estar atento, darse cuenta si está fallando de pronto en ese sentido, en que está prefiriendo más al uno, porque como se comentaba al principio, por afinidad, porque uno, al fin y al cabo, uno a veces quiere más unas personas que otras, unos le llegan más por diferentes medios, le llegan más al corazón de uno que otros, pero cuando se está en el liderazgo, cuando se está como el padre de familia o como el jefe de un grupo o como el organizador de algo, se debe tener la sabiduría y pedirle a Dios dirección para que las cosas se hagan equitativas, para uno tener la suficiente capacidad de darse cuenta de que todos somos importantes, de que a cada uno tenemos que darle su valor. Entonces, por eso dice aquí que él meditaba en eso, lo pensaba, o sea, se estaba dando cuenta que había un problema. Lo importante es uno darse cuenta y ahí empezar a tomar correctivo. Lo que usted dice, que el correctivo es empezar a involucrar a todos en las actividades, en reconocer a todos sus logros, su participación en cada actividad que se haga, bien sea en familia o bien sea en el grupo de trabajo o donde estemos, en el grupo de estudio. Darnos cuenta que todos somos importantes y que si todos estamos, cada uno con sus talentos, puede ir aportando. No necesariamente porque el uno es buen deportista tiene que ser buen matemático, no, pero sí tenemos es que darnos cuenta e ir exaltándole a cada uno lo que está haciendo y también buscando corregir y que nos corrijan en la parte donde estamos fallando, para crear para ser equitativos, para crear una igualdad, para crear un respeto entre todos. Excelente esa parte. Sí, sí, creería yo que eso ayuda a equilibrar el grupo, a equilibrar la familia, y porque, pues sí, no todos somos iguales, pero en la unidad de esas fortalezas de cada uno, es que todo el grupo, toda la familia es fuerte, porque cada uno aporta su pedazo. Es como dice la palabra, todos somos un cuerpo, cada miembro diferente, que no echemos en menos el del órgano más débil o el miembro más débil, sino que nos demos cuenta que entre todos formamos un cuerpo, igual en nuestras familias, igual en el trabajo, que entre todos, unidos, pues que vamos a formar el grupo, pues. Todos somos diferentes, mas no somos inferiores a los demás, somos diferentes
vuelvo a tomar el ejemplo que decía Luis del equipo de fútbol. No todos son delanteros, no todos son arqueros, no todos son defensas, porque entonces no habría equipo. La cualidad y la ventaja de un buen equipo está en que cada uno de ellos son diferentes, pero cada uno de ellos tiene un papel importante, cada uno de ellos es complemento, y en el hogar somos complemento, tanto la pareja como hijos, padres y las personas que trabajan con nosotros. Cada uno de ellos tiene una facultad, un quehacer diferente que es complemento. Las diferencias no es para competir, las diferencias es para complementar. Yo soy diferente a mi esposa es diferente a mí, no solamente la parte sexual, sino que en la forma de ser, en la forma de pensar. Mis hijas, aunque son muy parecidas físicamente, igual son diferentes. ¿Dónde está el éxito del buen técnico en el equipo de fútbol? En que conozca a sus jugadores, que sepa cuáles son las cualidades que tiene cada uno de ellos. Él no le puede exigir al que tiene cualidades de arquero que vaya a hacer goles, porque posiblemente va a fallar, y lo más seguro es que va a fallar. Y lo mismo pasa con nuestros hijos. El problema es que a veces nosotros queremos exigirle que uno haga lo que hace el otro y los dos son diferentes. ¿Por qué no aprovechar las diferencias para llevarlos a esa parte de complemento? Los dos son importantes. No podemos decir, es que ella es buena para esto. Sí, es buena para eso, pero posiblemente falla en otra cosa, que puede complementar la otra persona. Y de esa manera nos evitamos estar prefiriendo a alguien más que a otro. Cuando entendemos, como nos dice Luis, que los seres humanos somos diferentes, pero que somos complemento. La palabra de Dios dice, porque no todos son oreja, no todos son ojo. Yo siempre digo algo de manera jocosa. Unos ojos verdes son muy bonitos, se ven muy bonitos en la cara, en una cara, pero dos ojos verdes en una bandeja ya no van a estar bonitos, hasta nos asustaría, ¿cierto? Dos ojos verdes en una bandeja nos asustan, pero dos ojos verdes en una cara pues se ven bonitos, porque ese es el complemento. Por lo tanto, nuestras cualidades solas no servirían para mucho, hasta serían feas, pero unidas a las cualidades de las otras personas es como nos vamos a ver bien. Aprendamos a trabajar en unidad y aprendamos los padres a llevar a nuestros hijos a que desarrollen sus habilidades, pero para complementarla con los demás y no para competir con los demás, mi querido Luis. No, es que eso se trata, de que en esa diversidad nos unamos, en que uno como padre lo que debe hacer es no mediar en que no haya disensión, sino tratar de que no llegue ese punto. O sea, no es que porque yo prefiero a uno de mis hijos, entonces tratar de que los otros no lo envidien. No, lo que yo tengo que tratar es de no preferir a ese hijo abiertamente para que en los otros no haya ese deseo de hacerle daño, o de envidia, o de apartarse, o de no estar con el grupo, porque eso es lo que nos manda la palabra, entre otras, ¿no? En que debemos trabajar unidos. Entonces, por eso es que nosotros lo que debemos es proporcionar que de la unión entre el grupo en que estemos o en la familia, debemos buscar siempre que se eliminen las asperezas y que no dejar pasar esos brotes a veces de mal genio o de envidia o de algo, ahí mismo trancarlo y ponerlo sobre la mesa y venga, ¿qué pasa? Para que no se crezca en el corazón, no se empiece a generar ese sentimiento allí represado, sino que se vaya mostrando, se vaya exhibiendo y uno ayudar a que eso se elimine, para que no llegue el momento como aquí con nuestro amigo José, que sus hermanos llegaron a odiarle,
a sentirle envidia, a sentirle odio, a querer inclusive terminar con la vida de él. Imagínense, o sea, y todo por sentirse que el papá los había rechazado por preferir al hijo menor, que son casos que uno ve en la vida real que ocurren. Muchos hijos que se sienten rechazados por sus padres precisamente porque el otro o le fue mejor en el colegio, o es más bonito, o es más alto, bueno, por cualquier cosa, a veces uno sin el tacto y sin la sabiduría suficiente, lo que hace es generar envidia entre sus hijos. Por eso debemos tener cuidado y aceptar estas recomendaciones que se están dando de estar siempre atentos y vigilantes para no generar esta rivalidad entre nuestros seres queridos o entre nuestro grupo de trabajo, de estudio, donde estemos, pues en el entorno en que estemos, ¿no? Esa quinta sugerencia, por eso, cuando hacemos eso, cuando tenemos algún favorito, se causa daño al favorecido, precisamente. En el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Se burlaban de las capacidades de él, porque ya le tenían envidia, le tenían rabia, a tal grado que ya pensaban en matarlo. Y como dice Luis, en la vida real constantemente vemos eso en las noticias, que el uno mató a su hermano, que el otro mató a su propia mamá, que el otro mató al propio miembro de su casa. ¿Por qué? Porque vienen desde allá. El problema es que en las noticias nos muestran ya la consecuencia, pero no nos muestran el por qué. Nos muestran que fulano mató a la mamá, que fulano mató al hermano y se fue a la cárcel, listo, esa es la consecuencia. Pero no nos muestran todo lo que ha habido en su interior, esos traumas, ese rechazo, que porque al uno le va bien económicamente, porque el otro es más próspero, y empezamos a tener favoritismo que empieza a causarle daño o se causa daño a sí mismo. Hay muchos que han intentado quitar su propia vida porque se sienten desplazados, porque sienten que su trabajo no es reconocido. Cuando nosotros entonces tenemos favoritismo por alguien, le causamos daño al favorecido, sea porque él mismo se lo cause o porque otro se lo va a hacer. Y así no piensen hacerse daño. Cuando nosotros tenemos un favorecido, cada vez hacemos que sea más orgulloso, cada vez hacemos que él se crea más que los demás. Y eso ya es hacerle daño, porque va a tener problemas en la sociedad, mi querido. Sí, es importante uno ver que el ego y bueno, más que el ego, que el amor propio se fortalezca, ¿no? Pero sí tenemos que tener cuidado cuando uno de los miembros empieza ya a llegar con un ego muy alto, porque empieza a mirar a los demás como lo que a veces hizo José, que de pronto también fue un momento en que él se sintió más que sus hermanos, sin darse cuenta, pero por el mismo favoritismo que sentía. Entonces ahí es que, como dice bien el pastor, nos toca saberlo manejar, porque el favorecido empieza a creerse más de lo que debe creerse y no se da cuenta que en el otro entorno en que pueda estar, de pronto la situación va a ser diferente, no va a ser tan elogiado y va a tener consecuencias fuertes, va a sufrir. Lo importante es uno darse cuenta que todos somos iguales, que todos debemos aportar, que todos, si estamos en un grupo, el trabajo debe ser en grupo para no dañar nuestro corazón. Porque cuando yo digo mi hermano sabe más, hace más, pero no lo digo reconociendo las capacidades de mi hermano, sino sintiéndome menos, mi corazón está empezando a sufrir. Ya estoy empezando a cargar mi corazón con envidia, con sentimiento de frustración, que eso hace
que yo empiece a estar resentido frente a mi hermano. Y no, que es importante, en vez de, no estoy reconociendo el valor que tiene mi hermano o mi compañero de trabajo. Si yo veo que mi compañero de trabajo está haciendo mejor las cosas que yo y de pronto lo están exaltando, en vez de enojarme y de eso, me tengo que dar cuenta por qué es que él lo está haciendo que yo no puedo. Y si es que él tiene un talento mejor que el mío, pues hombre, hay que reconocerlo porque yo seré bueno en otras cosas. Lo importante es que con el corazón desarmado uno empiece a darse cuenta si el otro está favorecido o sencillamente es que es mejor, para que no tengamos esos sentimientos de frustración que nos pueden llevar hasta a cometer actos como los que aquí habla, que ya querían hasta matar a su hermano. Y lo que dice el pastor, en que todo momento uno ve en las noticias que hay problemas entre familias, problemas entre compañeros de trabajo, entre personas, sencillamente es porque se ha generado ese odio en el corazón, porque no se ha reprimido, porque no se ha tratado en su momento, sino que se deja hasta que cuando ya explota, ya llega a causas fuertes, ¿no? A hechos muy fuertes, que por eso es importante irlos cortando desde el principio. Hacemos lo que hacía Jacob. Jacob dice que él meditaba cuando miraba lo que pasaba, mas no tomó correctivos, mas no dijo las cosas no son así. Él simplemente meditaba, pensaba. Y a veces los padres simplemente meditábamos, pero ¿en qué fallé? ¿Qué hice? Yo así no lo crié, yo así no la crié. Bueno, eso es meditar, pero además de eso es necesario tomar correctivos. Hay niños que desde pequeños empiezan ya con ese mal y los padres le patrocinan pensando que es algo pasajero y no se da cuenta de lo que puede marcar en su vida. Hay niños que es un problema. Todos los cumpleaños de todas las personas de su familia, a él tienen que darle regalo porque de lo contrario se enoja. Y no somos capaces de explicarle, mi amor, no es su cumpleaños, es el cumpleaños de su hermana. ¿Por qué a usted le tenemos que dar regalo? No, pero hay que darle porque si no se enoja. Bueno, de ahí vamos ya formando en él ese capricho y que tiene que ser el preferido y que así no sea su cumpleaños, pero hay que darle, y el día en que no le dé, el mundo no va a ser lo mismo que nosotros, la sociedad no va a ser lo mismo que nosotros. Por lo tanto, ahí es donde va a tener problemas. Ahí es cuando va creciendo con esa mala costumbre que tienen que complacerme en todo, porque el día en que no me complazcan, entonces armo el zafarrancho, armo el problema, y eso es lo que vemos del inconformismo en la sociedad. Si no hace lo que yo quiero el Estado, entonces es malo. Si la policía no hace lo que yo quiero, es malo, y si los demás no hacen lo que yo quiero, es malo, y para ellos solo son los buenos y los demás todos son los malos. Porque desde pequeño lo acostumbraron a eso, en ese favoritismo, para no enojarlo. No le diga nada porque se enoja, no le diga nada porque hace pataleta. Y esa sexta consecuencia, piensan en desechar de su vida al hermano odiado, lo que pasó en el versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ya no, bueno, dijeron, no lo vamos a matar, pero bueno, saquémoslo de nuestra vida. Y si nosotros nos damos cuenta también que tal vez nosotros somos los caprichosos, que tal vez crecimos en un hogar donde si no se hacía lo que yo decía era un problema y me quedé con esa mala práctica, bueno, debo cambiar. Porque de lo contrario, también me pueden desechar. Miremoslo desde el otro punto de vista, mi querido Luis. Estamos hablando solamente de los padres y los líderes que hacen que las personas se comporten de esta forma porque nosotros preferimos a alguien. Pero bueno, ¿qué tal ya la persona que en su hogar le permitieron todo tipo de cosas y ahora está en la sociedad y está teniendo problemas en la sociedad?
ahora está en una nueva familia, tal vez ya se casó. Bueno, ¿qué pasa? Tengo que también ponerme a meditar, así como Jacob se puso a meditar, pero no hizo nada. Debo también ponerme a meditar, bueno, lo que yo estoy haciendo no es correcto. Va a llegar un día donde los demás me van a odiar, donde los demás me van a sacar de su vida. Por ahora me están dando oportunidad, por ahora tal vez hacen lo que yo quiero para no causar más problemas. Pero cuando ya se aburran de eso, ¿no será que me van a sacar también de mi vida? Yo digo, bueno, si yo me casé y yo era de mal genio y yo era una persona aburrida, ¿yo por qué tengo que condenar a mi esposa a vivir en ese tormento? Tengo que buscar cambiar, tengo que buscar mejorar mi comportamiento, mi querido Luis. Claro que sí. En este momento me acuerdo de un refrán que mi mami nos decía con alguna frecuencia, y es: el que no encuentra padre en casa lo encuentra en la calle. ¿Y qué quiere decir? Que cuando a uno en casa no lo corrigen, cuando uno en casa hace lo que quiere, llega luego al mundo, sale de ese entorno, de ese cerco que uno está, donde es protegido, donde es cuidado, y empieza uno a vivir en el mundo, se da cuenta que ya no es igual. De que si en la casa uno hacía lo que quería y de pronto corrían porque el niño habló, la niña dijo, todos salían corriendo, uno cuando está en la calle se va a dar cuenta que no es así, que la vida es diferente. Entonces viene el conflicto, viene de verdad el sufrimiento para esa persona que nunca fue corregido. Por eso la palabra nos manda inclusive a que debemos corregir a nuestros hijos para que mayores no tengan que usar la vara, pues. O sea, cuando somos pequeños, si somos disciplinados, si somos entendidos, si somos corregidos, si somos guiados en libertad y en amor, cuando crezcamos lo más seguro es que ya esos principios los llevamos y ya no va a ser tan duro relacionarnos, porque llevamos unas bases, porque llevamos un entender. Sabemos que no todo lo que queremos se puede hacer, no todo me conviene, como dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene, y eso es cierto, sino que cuando uno es caprichoso y no se ha dado cuenta que los demás también existen, sino que cree que es la única realidad la que uno tiene, la que uno dice, sí hay problema en la vida, y precisamente eso se genera por lo general desde casa, porque siempre se dio todo lo que él pidió, lo que el hijo quiso, lo que la hija quiso, siempre lo tuvo, siempre los papás, la familia, hasta los mismos hermanos se lo proporcionaron. Pero cuando ya necesita él valerse por sí mismo, la persona empieza a darse cuenta que no era como vivía en su hogar. Entonces debemos buscar generar ese tipo de correcciones desde pequeños, para que más adelante la persona no sufra y pueda integrarse a una sociedad sin tener tanto obstáculo. Y asimismo también la persona va a buscar crear a sus hijos y a su familia, o ejercer el liderazgo en el grupo en que él se encuentre, ¿no? Porque sí, siempre debemos es tratar de unir y no de dividir el grupo, porque esas preferencias, todo lo único que hacemos es dividir los grupos en que nos encontremos. Exacto, y vamos a tener problemas. Uno de nuestros oyentes nos dice: cuando no se corrige a tiempo se daña. La solución no es quedarse callado. Pero a veces vamos haciendo como una bola de nieve, un problema tras otro problema. Y es verdad lo que nos dice nuestro oyente. La solución no es quedarse callado, pero la solución tampoco es hablar por hablar. Es necesario hablar, pero como dijo Luis, con sabiduría, que lo que yo voy a hablar no vaya a causar más daño del que ya hay, ¿sí? No se trata solamente de hablar, sino que hay que saber hablar. Yo siempre digo algo, hay personas que me dicen: pastor, es que yo no tengo pelos en la lengua.
Y digo, es verdad, no tiene pelos en la lengua, pero parece que tuviera cuchillas. Cuando habla, hiere, lastima, ofende. Entonces, no se trata solo de decir la verdad, sino de saberla decir para no causar más daños de los que ya hay. Qué importante entonces este tema que estamos tratando. Recuerda a nuestros amados oyentes, todas nuestras plataformas tienen chat en vivo donde pueden interactuar también con nosotros. Es necesario entonces tomar ese tipo de correctivos a tiempo, es necesario hacerle ver a nuestros hijos, a nuestros empleados, las personas que están con nosotros, que todos somos diferentes, pero somos complemento el uno al otro. Y tú, mi amado oyente, si tú dices, pero es que yo no tengo tantas habilidades como tienen los demás, puede ser que sí. Por eso la Biblia nos dice que aún el miembro más pequeño es importante. Podríamos decir, siempre pongo como un ejemplo, ¿qué es más importante en un vehículo? ¿La llave del switch que puede costar unos cuantos pesos o el motor del vehículo? ¿Cuál es más importante? Alguien podría decir, no, es que el motor vale millones y esa llave del switch podría costar unos cuantos pesos. Tal vez tiene razón en la diferencia de precio, pero los dos son importantes. Ese motor, por muy grande que sea, sin esa llave no va a funcionar. Por lo tanto, los dos son importantes, no importa la cuantía, el valor que pueda tener económico. Y así somos los seres humanos, todos somos importantes. No importa lo que tú aportes, si lo estás aportando a conciencia, si tú estás dando lo mejor de ti, eres importante, debes sentirte importante, no importa cuánto pueda aportar. Por eso es que Jehová mismo, Dios mismo, en cuanto al diezmo dice, bueno, el 10%. Pablo dice, ¿qué quiere decir eso? Cada quien dé conforme haya prosperado. El que tenga más, dé más, el que tenga menos, dé menos. Y así mismo son con los dones y los talentos. El que tiene más habilidades va a hacer más, el que tiene menos hace menos, pero los dos son importantes. En el equipo de fútbol, ¿cuál de los 11 jugadores será el más importante? Todos son importantes. No podemos decir entonces dejemos el arco sin arquero, porque el delantero es muy importante. Todos son importantes a la hora de sumar. Otra consecuencia, los padres por lo general terminan sufriendo en su corazón. Versículo 34 y 35. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Vemos acá cómo José sufría en su corazón. Y eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos las cosas de manera incorrecta, cuando nosotros preferimos a alguien, cuando a nosotros nos prefirieron y nosotros ahora no corregimos nuestro comportamiento, causamos daño a los demás, herimos a los demás, causamos sufrimiento en el corazón de los demás y sufrimiento en nosotros mismos. Es que cuando nosotros tenemos conflicto en nuestra casa creemos que los únicos que sufrimos somos nosotros, pero no, las personas que están a nuestro alrededor también sufren. Nuestros padres sufren, nuestros hijos sufren, todos en una familia sufren. Cuando hay equivocaciones en un hogar, no solo pierde uno, pierden todos. En una guerra nadie gana, todos pierden. Las malas decisiones de nuestros gobernantes en la nación, ¿quiénes la pagamos? Todos. Y así mismo es un hogar. Las malas decisiones que nosotros podamos tener por ser consentidos o por ser consentidores, la van a tener que pagar toda la familia, mi querido Luis. Es que en estos casos, la verdad, todos salen lesionados, porque tanto el que consiente como el que es consentido, el que es preferido como los que no, todos terminan siendo maltratados en su corazón.
porque generan envidia, se genera resentimiento. El líder, que es el que de pronto propició eso, dándose o sin darse cuenta, empieza también a tener en su corazón esa preferencia, y el que es rechazado con más veras se va a sentir incómodo, va a sentir esa falta de pertenencia, va a sentir ese deseo de no pertenecer. Entonces, miren que en estos casos ninguno es ganador, y la verdad lleva muchas veces a consecuencias muy fuertes, muy fuertes, porque por lo general esas envidias y esos rencores lo único que hacen es destruir las familias, es apartarlas. Ahora, si toca convivir, entonces, bien se ha dicho, es porque toca, no porque se quiere, no porque hay amor, no porque hay entendimiento, sino porque ya tocó, porque esa es la familia que tengo y por lo que pues me toca estar allí mientras consigo algo. Entonces muchas veces en los trabajadores o en los empleados, uno como empleado, a veces se escucha esas frases, no, es que estoy ahí mientras a ver qué consigo. O sea, no se tiene esa pertenencia, precisamente porque no hay esa unión, no se ha sentido ese calor de grupo, es el que debemos sentir para en verdad trabajar unidos como cuerpo, como nos manda la palabra, como un solo cuerpo. Entonces, eso debemos revisarlo, porque no hay ganadores, en este tipo de conflictos no hay ganadores, ninguno es ganador, todos somos perdedores. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Así es, Toda la querido familia, Luis. todo el grupo se pierde. Como Sí. dijimos entonces, en una guerra nadie gana, todos pierden. Y como para concluir, Sí. ya a las 12:33 en Colombia, no prefiramos ni tampoco rechacemos, porque las dos cosas son nocivas para las demás personas. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero no por eso podemos rechazar. Pongámonos en el plan de Jesús. ¿Qué pasaría si Jesucristo solamente mirara nuestros errores y en base a eso nos rechazara? Ningún ser humano tendríamos salvación, ningún ser humano tendríamos perdón. Jesucristo no solo mira nuestros errores, nuestras equivocaciones, sino que Él nos da otra oportunidad. Eso hace parte de la corrección, porque a veces nosotros creemos que corregir es simplemente castigar y acabar de lastimar y dañar a la otra persona. No, el corregir, por eso se dice corregir, es tratar de restaurar. No se trata solo de que nosotros entonces censuremos, castiguemos a la persona, sino que lo restauremos. Eso es lo bonito del amor de Jesús, que Él no solamente nos corrige, sino que Él nos restaura, Él nos da nueva vida. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayamos sido, ahora somos nuevas criaturas. Eso es lo importante, y eso es lo que deberíamos nosotros también en cuenta en nuestro hogar. Bueno, mi amor, te equivocaste, bueno, hijo, te equivocaste, bueno, mi amigo, te equivocaste, empleado, te equivocaste, pero quiero darte otra oportunidad y quiero restaurar, quiero que salgas adelante. Los seres humanos muchas veces perdonamos, pero no restauramos. Jesucristo perdona y nos restaura, nos hace nuevos. Y nuestra labor como padres, como hermanos, como hijos, como miembros de una sociedad, si queremos vivir en paz, si queremos vivir en un paraíso aquí en la tierra, perdonemos a la persona que se equivocó, pero no solo perdonemos, ayudémosle a restaurar, a ser una nueva persona, que salga adelante. Y de esta forma vamos a tener una mejor convivencia en cualquier lugar donde nos encontremos. Mi querido Luis, gracias por su participación, su conclusión y también su despedida con nuestros amados oyentes, y por el interno nos ponemos de acuerdo para su próxima participación. Pastor, gracias, la verdad sí, gracias por la oportunidad, por la participación, y creo que esto nos deja como ejemplo y como momento para recordar y para tener el que debemos tratar de cada vez ser lo más equitativos posibles, de darnos cuenta que podemos causar división y disensión aún en nuestras mismas familias,
aún en el grupo de trabajo en que estamos, con las personas que amamos y sin embargo podemos herir a veces sin darnos cuenta. Entonces es bueno estar pendientes, estar revisándonos y si somos víctimas de esto, también tratar de hablarlo antes de que nuestro corazón se empiece a cargar y a llenar de sentimientos que después sean muy difíciles controlar. Entonces este es un llamado a atención para que estemos vigilantes a proceder de la mejor manera y como hablábamos, como un cuerpo, sabiendo que todos somos importantes, que habrá unos que son más que otros, pero eso no nos relega ni hace que no debamos participar. La verdad, Pastor, gracias por esta invitación y espero que todo este tipo de charlas, de comentarios, de tiempo de edificación nos sirvan tanto a nosotros como a todo aquel que lo escucha, porque nos hace mejores personas, ¿no? Y de verdad, gracias. Un abrazo, Dios los bendiga. Así es, mi querido Luis, qué bueno también haberlo tenido entonces en esta ocasión. Nuestros oyentes nos siguen escribiendo desde Cartagena, excelente tema. Gracias a ustedes, nuestros oyentes, por estar pendiente también. Lo hacemos para ustedes y obviamente aprendemos nosotros también como panelistas en este programa. Aprendemos. El adagio popular de los maestros dice: el que enseña aprende 2 veces, y no hay duda que nosotros como exponentes de este tema en la radio aprendemos una gran cantidad de cosas. Dios quiere enseñarnos también a nosotros. Bendiciones desde Medellín, Dios les bendiga. Terminamos con nuestro programa, gracias a nuestros amados oyentes que a esta hora ya de la tarde, 2:38, se mantienen en sintonía. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas. Si nuestros materiales te son de utilidad, puedes descargarlos totalmente gratis. Estamos para ti, para el servicio del pueblo de Dios y también sus ministros. Si tú entraste a la programación ya un poco tarde y quieres escuchar todo este tema que hemos tratado hoy, puedes hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, Radio Revista Impacto o emisora Pan de Vida, nuestras 2 emisoras en las cuales se ha transmitido este programa, o ingresar a nuestra plataforma de radio y ahí puedes encontrar también este programa grabado para que lo puedas escuchar. Mis amados oyentes, qué grato haber estado entonces con ustedes. Quédense en nuestra programación musical del cielo, honrando, glorificando al Padre Celestial. Queremos acompañarlos con lo mejor de la música y la adoración mientras estudias cada uno de los diferentes temas. En la hora de la tarde, si Dios lo permite, estaremos otra vez en otro programa que es de actualidad y que nos sirve también para aprender cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Continúen con nuestra programación.